frecuencia de entre 30 a 45 segundos, pero la duración de acción del tiopental es de 20 minutos. Y cuando se administra en infusión, la vida media sensible al contexto es mayor a la del propofol, porque este se redistribuye más lentamente que el propofol. Entonces, por ello, para infusión, pues no es el ideal el tiopental, porque tiene una vida media sensible al contexto mayor. El mecanismo de acción, pues igualmente parecida a la del propofol, es un agonista de neurotransmisor inhibitorio que es el GABA, ¿sí? Además también, pero inhibe la neurotransmisión excitatoria de otros como la acetilcolina y el glutamato. El metabolismo igualmente es parecido, es un metabolismo hepático, pero lento, como les decía, por ello la vida media sensible al contexto es mayor. También tiene un metabolismo extrahepático y una excreción renal. En cuanto a su acción en los diferentes órganos y sistemas, pues en el sistema nervioso central disminuye el consumo de oxígeno, el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. En esto se parece mucho al propofol, ¿sí? Y es analgésico asimismo, pero a dosis mayores. En cuanto al sistema cardiovascular, provoca venodilatación, disminuye el gasto cardíaco y la fuerza contacto. Pero la tensión arterial, su disminución es menos prolongada que lo que ocurre con el propofol y el reflejo vasoreceptor no se mitiga, a diferencia del propofol, que como les había dicho, sí se ve mitigado el reflejo vasoreceptor, ¿sí? Inhibe la respuesta al hipoxia y el hipercambio a nivel del sistema nervioso. Y otra diferencia con el propofol es que este provoca broncoconstricción, laringoespasmo y tos. De ahí pues que no sería el fármaco ideal en pacientes con procesos respiratorios, como por ejemplo enfermedades obstructivas, crónicas, asma, etcétera, ¿sí? También como efecto adverso, pues se ha visto que desencadena urticarias, alergias, ¿sí? Y no sería lo ideal administrarlo en pacientes con porfiria, ya que induce esta enzima, que la que ustedes ven aquí, alfa-aminolebulínico, que puede generar crisis de porfiria en estos pacientes. Bien la vía venosa por la cual se va a administrar el tiopental y este se extravasa, por ejemplo, es decir, se infiltra la vía, pues ustedes podrían provocar necrosis en los tejidos porque tiene un pH muy alcalino. Dentro de las benzodiazepinas, principalmente la que me gustaría que revisen en el libro, pues y la que generalmente utilizamos en anestesia como inductor y sedante y ansiolítico, es el midazolam, ¿sí? ¿Cómo actúan en general todas las benzodiazepinas, el midazolam, el lorazepam, el diazepam? Pues potencian la acción de asimismo del neurotransmisor inhibitorio GABA, pero ustedes saben que además las benzodiazepinas no son solamente inductores, son también amnésicos, son ansiolíticos, son relajantes musculares y también actúan como anticonvulsivantes, ¿sí? Su metabolismo es hepático y su excreción es renal, su unión a proteínas pues también es de alto porcentaje, el 96, ¿sí? La dosis de inducción es de 0,1 a 0,4 miligramos por kilo, hablando del midazolam, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, yo les ponía las dosis de sedación vía venosa, pues son menores. Ustedes siempre se van a dar cuenta cuando lean que las dosis de sedación siempre van a ser menores, porque en una sedación lo que nosotros queremos es que el paciente esté tranquilo, ¿no es cierto?, esté con hipnosis leve, pero que siga respirando. Entonces, por ello siempre ustedes cuando comparen las dosis de sedación en los fármacos siempre es menor, ¿sí? Y les había puesto también esta dosis por vía oral porque les había comentado alguna vez que midazolam, por ejemplo, lo utilizamos por vía oral en los niños como premedicación para que pasen al quirófano menos ansiosos, ¿sí? Entonces la dosis vía oral. El inicio de acción del midazolam se da a los 2 a 3 minutos, miren que demora en actuar, y la duración asimismo es larga, es de 90 minutos a 2 horas, ¿sí? Pero comparado con otras benzodiazepinas es el que menor duración tiene. Su antídoto es el flumazenil, ¿no es cierto? Para que ustedes recuerden que también lo habrán oído en farmacología, y su dosis en adultos es de 0,1 miligramos hasta 1 miligramo y en niños de 10 microgramos por kilo. ¿Qué acción tienen los diferentes órganos y sistemas? En el sistema nervioso central, como les decía, es amnésico, es anticonvulsivante, es ansiolítico y relajante. También reduce el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral de oxígeno.
A nivel del sistema cardiovascular provoca venodilatación, disminución del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca casi permanece sin cambios y por lo demás, esto es a nivel del sistema nervioso central, el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico de oxígeno. Generalmente la intensidad de lo que provoque a nivel cardiovascular depende mucho de si es administrado con otros fármacos. Por ejemplo, y a nivel de sistemas respiratorios, si ustedes lo administran junto con opioides, pues la depresión respiratoria siempre será, y sus efectos cardiovasculares siempre serán más pronunciados, ¿sí? Asimismo, disminuye la frecuencia respiratoria y el volumen tiral. Dentro de los efectos adversos, pues puede haber, se ha visto ciertas interacciones, por ejemplo, con el ácido valproico, ¿sí? Administrado en el primer trimestre del embarazo, aumento de malformaciones como paladar y labio hendido, de ahí que, por ejemplo, no se podía utilizar como inductor en mujeres embarazadas en el primer trimestre de formación, ¿sí? Y que se ha visto también que atraviesa la barrera hematoencefálica y que podría causar depresión en el neonato. Nuevamente, pues para recordarles aquí, tenemos como antagonista el flumazenil, su inicio de acción a los 2 minutos y su máximo de acción a los 10 minutos, ¿sí? El etomidato, pues ustedes saben que, bueno, utilizado como inductor, quisiera que sepan que realmente no contamos en nuestro país con etomidato, pero sí deben saber que realmente es el más estable tanto a nivel nervioso y también cardiovascular, pero lamentablemente no contamos con este fármaco, por eso es importante que ustedes lo conozcan. Se actúa igualmente como inductor, como sedante, sí, facilitando la neurotransmisión inhibitoria asimismo del GABA. Se depura a nivel del hígado, pero también a nivel de esterazas plasmáticas, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central no es analgésico, pero sí actúa disminuyendo la presión intracraniana, ¿no es cierto? Y a nivel de la presión de perfusión cerebral se mantiene. O sea, a nivel también del sistema nervioso tiene buenas características, ¿sí? Cambios mínimos a nivel de la frecuencia cardíaca, presión arterial y a nivel del gasto cardíaco, ¿sí? Y no afecta el tono simpático ni la función vasoreceptor, es decir, muy estable a nivel cardiovascular. Disminuye la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, y la depresión respiratoria asimismo es menos pronunciada, y que se utiliza también en sedación. Dentro de los efectos adversos, pues puede provocar mioclonías, náusea y vómito, ¿no es cierto? Irritación venosa y tromboflebitis también se ha observado, y supresión suprarrenal. Otro fármaco del cual conversamos ya con un grupo en prácticas, ¿no es cierto?, a propósito del caso clínico, pues es la ketamina. En nuestro país a veces se cuenta y a veces no. Por ejemplo, al momento no dispone el país con ketamina. Hay veces que en algunas farmacias viene por algunas épocas, se consigue, pero en realidad en nuestro país no tampoco se encuentra fácilmente la ketamina en el mercado, ¿sí? Para uso en humanos, porque realmente en veterinaria sí se usa. Por ejemplo, en las mascotas, pues sí se utiliza la ketamina como anestésico bastante, entonces sí hay de uso veterinario. Es un antagonista de los receptores NMDA y provoca lo que se denomina la disociación mental con el medio ambiente, es decir, nos da la impresión como que el paciente como conserva los reflejos respiratorios, ¿no es cierto? Y provoca nistagmus en el paciente, alucinaciones, provoca, como dice aquí, una disociación mental. El paciente parece que estuviera despierto, pero en realidad no se da cuenta del medio ambiente, pero conserva sus reflejos protectores, laringios, etcétera. Entonces, por eso se denomina que provoca esta anestesia disociativa que se llama. Se administra junto con drogas anticolinérgicas para disminuir un poquito la salivación, pues, y evitar asimismo la broncoaspiración, que de todas maneras hay riesgo, ¿sí? Y también con benzodiazepinas, porque como les comento provoca alucinaciones, entonces siempre tenemos que usar benzodiazepinas para que estas provoquen amnesia, pues, y el paciente no las recuerde cuando ya pasa el efecto de la ketamina. Dosis repetidas de ketamina pueden hacer que se acumulen, ¿sí? La dosis es de 2 miligramos por kilo, su inicio de acción a los 30 y 60 segundos y la duración es de 15 minutos. A nivel de... Sí. ¿Existe la ketamina en cápsulas para vía oral?
Ketamina para vía oral, no he escuchado que exista ketamina para vía oral. Solamente, sí. Lo que he escuchado es que usan como droga recreacional también, es como pastillas, ¿no? En algunos otros países tendría que revisarle, pero no, podría en algunos países utilizarse de esta manera, porque como les digo, tiene su acción, es un alucinógeno. Pero por vía oral, no sé si es que tenga si es que exista la presentación por vía oral, pero de que se utiliza en otros países como medio recreativo, pues sí. Ahora, si es que debe haber su presentación a lo mejor en tabletas, no sé si es que lo utilizan también eh, eh, para, por ahí, por vía oral, pues no para, pero sí se ha leído su dosis también administrada por vía intramuscular, intravenosa. Puede ser que haya presentaciones de tabletas que se ha utilizado también para vía oral, pero de todas maneras en anestesia pues siempre nos iremos por la vía intravenosa, ¿no? En cuanto a sus acciones en el sistema nervioso central, pues provoca analgesia, provoca amnesia, ¿no es cierto? Pero sabemos que esta pues no es de gran intensidad, de ahí que tenemos que administrarlo junto con benzodiazepinas, provoca nistagmus, aumenta la presión intracraniana y el flujo sanguíneo cerebral. Miren, aquí vemos ya una diferencia con los otros fármacos que hemos revisado. A diferencia del propofol, el tiopental y el etomidato, la ketamina provoca un aumento de la presión intracraniana y el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? A nivel del sistema cardiovascular, pues más que disminuir, como en el caso de los otros fármacos, como el propofol y el tiopental, más bien esta provoca un aumento de los parámetros hemodinámicos, es decir, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, de ahí que tenemos que tener precaución en algunos pacientes, por ejemplo, con enfermedades con cardiopatías isquémicas o en pacientes con hipertensión pulmonar, en los cuales podría complicar estos cuadros, ya que provoca un estímulo simpático, ¿sí? A nivel del sistema respiratorio, conserva la ventilación, como les decía, el paciente está todavía ventilando, ¿no es cierto? Y los reflejos laringeos se mantienen. Además, otro aspecto importante de la ketamina es que es un broncodilatador, de ahí a propósito del caso que decíamos cuyo diagnóstico era nuestro caso clínico broncoespasmo, entonces de ahí que uno de los fármacos que podríamos administrar en esos casos pues sería como opción la ketamina. Las contraindicaciones pues, de la ketamina es en cirugía intraocular porque provoca aumento de la presión intraocular, en neurocirugía que como ustedes ven aumenta la presión intracraniana y en pacientes psiquiátricos porque provoca alucinaciones. Asimismo en pacientes hipertensos hay que tener mucho cuidado porque puede subir la presión más y en pacientes con epilepsia porque puede desencadenar convulsiones, ¿sí? La desmedetomidina pues es otro fármaco que así se lo comercializa aquí, ¿no es cierto? Tiene propiedades sedantes y analgésicas, ¿no es cierto? Tiene una vida media de 2 horas y un metabolismo extenso en el hígado, pero debemos procurar disminuir la dosis en los pacientes con insuficiencia renal y hepática. La acción a nivel del sistema nervioso es sedante, pero es despertable, es decir, tiene una acción corta, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, podríamos usarlo ideal en sedaciones, porque el paciente es fácilmente despertable al estímulo con este fármaco. Es amnésico débil, potencia los efectos de otros analgésicos, ¿sí? Disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pero los varos reflejos se preservan y provoca depresión respiratoria mínima y reflejos de Bayer intactos, y que es ideal también para sedaciones. En cuanto a los opioides, pues nosotros hablamos como opioide a cualquier sustancia, tanto endógena como exógena, que presente afinidad con los receptores opiáceos. Dentro de esos vamos a ver dos específicamente, ¿sí? El fentanil y el remifentanil, que son los cuales nosotros contamos, ¿sí? El fentanil, que es un agonista MU, que tiene extrema liposolubilidad, pero cuya acción más o menos se da a los 30 segundos y su duración es de 20 minutos.
Su duración es de 20 minutos. Tenemos el remifentanil, también es un agonista mu-opioide selectivo, es de inicio rápido, cuya acción es de acción ultracorta, dura 10 minutos, sí, pero su metabolismo, a diferencia del fentanil, es a nivel de las esterasas plasmáticas y tisulares, ¿sí? El fentanil lo podemos usar también por vía intratecal, ¿sí? Mientras que el remifentanil no, ya que contiene una sustancia neurotóxica que es la glicina y el ácido clorhídrico. Es decir, nosotros cuando veamos anestesia neuroaxial vamos a ver que además del anestésico local, para aumentar la analgesia en el paciente podemos añadir fentanil, ¿no es cierto?, para ser administrado a nivel intratecal, pero el remifentanil no puede utilizar esta vía por estas sustancias que son neurotóxicas. ¿Sí? La dosis de inducción que se utiliza es 1 microgramo por kilo y de mantenimiento 0.2 a 0.5 microgramos por kilo. A nivel del sistema nervioso central, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral de oxígeno. Vamos a observar que el paciente se observa a nivel de sus ojos con miosis, ¿sí? Y a nivel del sistema respiratorio puede provocar depresión respiratoria dependiente de la dosis, disminuye la respuesta a la hipoxia o hipercamia, disminuye los reflejos traqueales y bronquiales también. De ahí que obviamente pues siempre antes de la intubación es importante la infusión de los opioides, ya que disminuyen los reflejos traqueales y bronquiales y hay menos reacción del paciente frente a la intubación, ¿sí? A nivel del sistema digestivo disminuye el vaciamiento gástrico y puede provocar estreñimiento, ¿sí? Disminución de la peristalsis intestinal luego de las cirugías, de ahí que ese sería nuestro efecto adverso realmente en la recuperación de los pacientes que han recibido dosis altas de opioides, y además puede provocar también espasmo del esfínter de Oddi y provocar dificultad en su canulación en ciertas cirugías. Doc, perdón, una pregunta. Sí. Antes, ¿no? Algunos tenemos prácticas a las 5, no sé si hay que esperar que acabe el tema y tenemos luego, porque creo que a algunos se les va a chocar con prácticas a las 6 de traumatología, entonces en eso habría que ver. Ya, podríamos... Yo hice el horario para que no se les choque con las prácticas de traumatología. Ajá. Sí, hoy no hay prácticas a las 6. O sea, sí, no, tiene las 6. No, es que mi pregunta era como son las 5 y había estado en el horario que era a las 5, entonces no sabía. ¿Se recorre? No, los viernes son a las 5. Perdón, doctor. Los lunes a las 6. Estoy perdido. Disculpe. Sí, dentro de los efectos adversos, pues podemos observar reacciones alérgicas y hay ciertas interacciones con algunos opioides, por ejemplo, el tramador con los fármacos inhibidores de las monoaminoxidasas que debemos tener pendiente. Podemos tener también náusea y vómito postoperatorio, que es uno de sus efectos adversos, rigidez muscular y retención urinaria. El antídoto de los opioides, pues que nosotros ya lo habrán oído tal vez ustedes hablar, es la naloxona, ¿sí?, cuyo efecto se da más o menos a los 1 y 2 minutos y su dosis es de 0.04 miligramos intravenosos, ¿sí? En cuanto a los anestésicos inhalados, pues debemos saber que los utilizamos tanto para la inducción como el mantenimiento en los pacientes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dosificación con los anestésicos inhalados, hablamos del CAM, que significa concentración alveolar mínima, es decir, la dosis. Cuando hablamos, no hablamos en miligramos por kilo, como en el caso de los inductores intravenosos, sino hablamos de esta dosis que significa concentración alveolar mínima, que se refiere a la concentración que deben alcanzar el gas a nivel alveolar, ¿sí?, a una atmósfera, de modo que el 50% de los pacientes no se muevan al estímulo doloroso, ¿sí? Dentro de los mecanismos de acción tenemos el óxido nitroso, pues actúa a nivel de los receptores NMDA y los anestésicos volátiles a nivel del GABA, la glicina y glutamato. Vamos a hablar un poco entonces del óxido nitroso. A nivel del sistema nervioso central, el óxido nitroso inhibe los receptores NMDA y
lo que sí, como lo con sevoflurane para utilizarlo como anestésico. Listo. Dentro de a nivel cardiovascular, pues es un depresor miocárdico leve, ¿sí? Casi la frecuencia cardíaca y la presión arterial se mantienen sin cambios y la depresión respiratoria es leve. Lo que sí, y para recordar uno de los efectos adversos que ya habíamos conversado, es pues que tiende a introducirse en lugares cerrados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el intestino, donde hay nitrógeno, en el oído medio, a nivel cerebral, por ejemplo, en un neumoencéfalo, a nivel de tórax, en un neumotórax, ¿sí? Y como tiende a difundirse más rápido que el nitrógeno, pues el óxido nitroso ingresa en estas cavidades, pues y tiende a expandirse. De ahí que está contraindicado en estos pacientes, ¿sí? Otro efecto adverso es que puede provocar hipoxia por difusión, que puede provocar hipoxia. Entonces debemos también tener cuidado con eso en el momento de despertar al paciente, ¿no es cierto?, en administrar oxígeno al 100%, ¿sí? En cuanto a los anestésicos volátiles, pues tenemos que a nivel del sistema nervioso central provocan tanto inconsciencia como amnesia, pero la diferencia pues también con los otros anestésicos y que debemos tener presente es que incrementan el flujo sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral de oxígeno, ¿sí? Y por lo tanto, pues en neurocirugía, no todo sanguíneo cerebral puede impactar la presión intracraniana. El ideal, por ejemplo, el que menos provoca vasodilatación cerebral es el sevoflurane, ¿sí? A nivel cardiovascular provocan depresión miocárdica y vasodilatación sistémica, pero en el desflurane sí conviene decir que, bueno, es un estimulador simpático. Y a nivel del sistema respiratorio pueden provocar también depresión respiratoria, pero para que ustedes sepan, pues el desflurane no es ideal en la inducción, ya que puede provocar tos y laringoespasmo, broncoespasmo a la dosis de inducción que se utiliza, de ahí que para inducción es mejor utilizar el sevoflurane. Ya nos queda un poco acabar el tiempo, pues nos volveríamos a conectar si eso ocurre. En cuanto a potencialización de los relajantes musculares y a nivel hepático, decremento de la disfunción hepática y disminuye también el flujo sanguíneo renal. Algo que deben saber es que en el caso del desflurane pues, puede degradarse a monóxido de carbono y en el caso del sevoflurane, aunque todavía no está comprobado, siendo pues es importante que sepamos que el desflurane se dice que cuando interactúa con los absorbentes de CO2 pues puede degradarse en monóxido de carbono, ¿sí? Y que el sevoflurane podría producir todavía, pues estos estudios han sido realizados en animales, sí, entonces que podría ser un efecto pues adverso de compuestos sobre sevoflurane, ¿sí? Vamos a hablar también de los relajantes musculares. Bueno, los relajantes musculares actúan a nivel de los receptores nicotínicos, ¿sí? Situados a nivel de la placa terminal del músculo esquelético, ¿sí? A nivel de la placa mioneural, ahí va a ser el sitio de acción de los relajantes musculares, sí, a nivel del músculo tanto esquelético estriado y músculo liso intestinal. En general podemos decir que los relajantes musculares pues se clasifican en despolarizantes y no despolarizantes, ¿sí? Dentro de los despolarizantes que actúan como agonistas, sí, despolarizan la membrana y abren canales iónicos, pues ustedes. Sin embargo, pues otra mala noticia, no contamos con succinilcolina en el país tampoco, pues como pueden ver, pues en anestesia tenemos que jugar realmente solamente con los fármacos que están dentro del cuadro del ministerio y con los que contamos, pues la succinilcolina tampoco se encuentra en nuestro, se pueda contar con este fármaco, ya que es ideal, ya que tiene una vida media corta,
y es muy bueno en inducción de secuencia rápida, que se llama así, en vías aéreas incluso también difíciles, porque al tener una vida media corta, pues si no le podemos intubar, también su acción desaparece rápidamente, ¿sí? Por ahora, el único relajante con el cual contamos al momento en el ministerio, pues es el rocuronio, ¿sí? Y en el país es el rocuronio, que forma parte de los relajantes musculares no despolarizantes, ¿sí? Y la acción de este más bien es competir con el receptor de acetilcolina, ¿sí? A diferencia de la succinilcolina. Hablando un poco entonces de este rocuronio, pues una de sus principales características es que, bueno, por lo menos sí es estable a nivel cardiovascular y hemodinámico. Su eliminación es 80% hepática y 20% renal. Eso en realidad sí nos limita un poco porque, por ejemplo, en pacientes con algunos problemas hepáticos o renales, pues la eliminación se vuelve muy lenta de este relajante y manejo de estos pacientes ya que solamente contamos con este relajante muscular. La dosis a cual la vamos a administrar en inducción es de 0.6 miligramos por kilo y más o menos el inicio de su acción veremos a los 60 segundos. ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, intubación más rápida, ¿sí? Podemos utilizarlo a 1 miligramo por kilo y podemos entonces intubarlo ya en un tiempo menor. La duración de acción es entre 20 a 25 minutos subida media. Por ejemplo, en el caso de la succinilcolina, subida media es mucho más corta. ¿Cómo nosotros revertimos la acción del relajante? Sí, ya habíamos visto algunos reversores. Por ejemplo, les hacemos un breve resumen. ¿Sí? En el caso de los opioides, la naloxona; en el caso de las benzodiazepinas, el flumazenil. ¿Sí? Recuerden algunos antídotos que ya revisamos. Y bueno, en el caso de los relajantes musculares tenemos dos: el Sugamadex, que como ustedes ven aquí, el Bridium, que es su nombre comercial, que gracias a Dios este sí contamos en nuestro país, y la neostigmina. Lo único malo del Sugamadex es que realmente todavía tiene un costo muy alto, ¿sí? Más o menos una ampolla está entre $120, ¿sí? Pero ¿cuáles son las ventajas? Pues los pocos efectos adversos que tiene el Sugamadex, ¿sí? Y su acción que es mucho más rápida, ¿sí? ¿Cómo actúa el Sugamadex? Engloba el relajante muscular, ¿sí? Encapsula los bloqueantes aminoesteroides, es un reversor del rocuronio. ¿Sí? La dosis más o menos es de 4 miligramos por kilo y la ampolla viene de 100 miligramos por ml. Su inicio de acción más o menos es a los 1.5 y 3 minutos. Si queremos nosotros que enseguida revierta la acción, pues, y recién hemos administrado el relajante, pues se puede administrar hasta 16 miligramos por kilo. Pero tomen en cuenta de que la ampolla realmente es de 100 miligramos por ml en 2 ml, entonces tenemos 200 miligramos en ampolla, entonces realmente nos alcanza casi solo para un paciente y vale $120, con pocos efectos adversos además. En cambio, la neostigmina de las enzimas, que es la acetúa de manera competitiva con esta enzima, de modo que aumenta la concentración de acetilcolina a nivel de la placa mioneural, ¿sí? Las ampollas son de 0.5 miligramos, que menos de un acción es a los 3 minutos, pero vamos a ver un poquito cuáles son los efectos adversos de la neostigmina, que es bradicardia, aumento de las secreciones, ¿sí? Puede provocar broncoespasmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente cardiópata, en un paciente asmático, no sería lo ideal revertir con neostigmina, ¿no es cierto? Y cómo provoca aumento de las secreciones, pues siempre además debemos administrarlo junto con atropina o glicopirrolato, ¿sí? Entonces nosotros siempre antes de administrar neostigmina, ya los efectos adversos de la neostigmina, ya que la atropina al provocar taquicardia, pues nos ayuda a evitar pues esta las secreciones que puede provocar lignina, ¿sí? Como les digo, entonces, por esas acciones, pues sus efectos adversos estaría contraindicado en EPOC, estaría contraindicado en asma
y también pues en pacientes que tengan problemas cardíacos de conducción, a nivel de conducción cardíaca, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería todo. No sé si es que tienen alguna pregunta para podernos quedar ahora con el grupo de prácticas. Si es que no hay ninguna pregunta, entonces